Continuamos con esta serie de videos tutoriales en C#. Ahora veremos cómo convertir tipos de datos, en este caso de uno superior a uno inferior, con el riesgo de pérdida de información. Por ejemplo, del tipo de dato doble al tipo de dato largo. Para ello, debemos conocer que hay un riesgo que el compilador activa cuando se encuentra en esta situación. Pero esto no está prohibido. Lo podemos hacer con una conversión explícita. Entonces, observemos que definimos una variable x de tipo doble y una variable y de tipo long. La variable x tiene su valor y la variable y se le antepone antes de la asignación de la x, que es un tipo de dato doble, el tipo de dato long entre paréntesis, para que automáticamente haga la conversión de x que fue definida como doble a un entero largo. Así podemos hacer la conversión anteponiendo el tipo de dato dentro de paréntesis a la variable que ya fue definida. Si mandamos a escribir en pantalla el valor de x, que es el valor original, y el valor de y, que es el valor de x convertido a entero largo, observaremos en la pantalla los diferentes datos que salen. En el apartado obtenemos una salida en pantalla donde nos pide un número que se guardará como la variable first number, y este es una conversión a doble de la lectura del teclado. Otra conversión es hacia una cadena de caracteres a través de la función format de la clase string. Esto permite elegir la forma del resultado de la conversión de un valor cualquiera en una cadena de caracteres. Para esto necesitamos como primer parámetro una cadena, la cual es el formato en la cual desea obtener el resultado. El segundo parámetro es el valor al cual se le dará el formato anterior. Por eso necesitamos primero definir el formato y luego el siguiente argumento es el valor. Si mandamos a escribir en pantalla, en la línea de depuración, en la ventana del debug, observaremos el método format para la cadena de tipo string con el valor iniciado. Antes de ello necesitamos conocer los valores que le podemos dar, ya sean de tipo numérico, y entre ellos tenemos el formato, moneda, fijo, porcentaje. Para el formato moneda podemos definirlo como un formato de importe con el símbolo de la moneda. Podemos definirlo con parte entera y parte decimal, indicando el formato y la cadena que recibe el formato. Entonces, al aplicar formato de cadena del punto flotante, necesitamos definir que nuestro resultado saldrá como punto 20. Para aplicar el formato de porcentaje, esto hace una razón del 100%, añadiéndole el símbolo porcentaje después. Entonces, 0
dos puntos, P es de porcentaje, F para fix y currency dentro del formato de cadena, C, F o P. Y la salida obtendrá el valor de 2%, 0.2 por 100, 20%, con el formato del símbolo porcentual. Para los valores numéricos tenemos de tipo estándar, científico y hexadecimal. En el formato estándar es un formato numérico con opciones regionales lingüísticas que pueden estar relacionadas al panel de configuración del sistema operativo. En este caso, el formato estándar numérico se le antepone el símbolo de la letra N al formato de string para que nos dé como resultado el formato numérico de la configuración. Es decir, supondremos que el separador de miles es el punto y el separador de decimales es la coma, obtenido de la configuración del sistema operativo. En el caso de la notación científica, ponemos la letra C para indicar que va a salir con la notación exponencial E y el formato de la cantidad de dígitos. Entonces, C de la notación científica y el resultado. En el caso del formato hexadecimal se pone X y eso tendrá como resultado la conversión de los valores al formato hexadecimal. También podemos hacer conversiones hacia una cadena de caracteres con un formato personalizado. 0 dice que no son valores significativos. Los ceros no se visualizan. Es decir, deberíamos indicar la cantidad de ceros coincidentes con el valor numérico. Si necesitamos 4 decimales, entonces a la parte decimal le completará la cantidad de dígitos del formato restante. En este caso tenemos 2 decimales para 12 centésimas y el formato está solicitando valores de milésimas y de 10 milésimas. Entonces completa 2 ceros faltantes. Además, necesitamos indicar la cantidad de números que puede incluir. Si tenemos 6 dígitos para 245.813 y estamos indicando que podemos darle un formato de 11, entonces él completará con 5 ceros el formato. Si ponemos el símbolo char o sostenido o almohadilla o numeral, también conocido así, entonces en este caso reservamos una ubicación para un carácter numérico. Los no significativos no se visualizan. En este caso indicaremos formato numérico para las primeras unidades decimales y a diferencia del 0 que es obligatorio rellenarlo, en el caso del símbolo numeral no es obligatorio rellenarlos, aunque se especifiquen 4 decimales, como no existen, simplemente se ponen los 2 existentes. Y en la parte entera, como no existen,
no necesita rellenarse con ceros. Luego podemos especificar el separador decimal, sea punto, y el separador de millares o miles con coma. También podemos especificar formatos personalizados como para las fechas, que pueden ser corto, la fecha y la hora definida por el sistema, fecha larga con opciones regionales o fecha corta. Si se le pasa como argumento al string format G mayúscula, entonces la fecha será corta y la hora definida del sistema. En este caso, día, mes, año, y el formato de la hora, minutos y segundos. Para un formato de fecha larga se pone la D mayúscula y la función que está capturando la fecha hora de ahora, entonces devuelve el nombre del día, el día en números, el nombre del mes en palabras, la preposición de o del y el año con 4 dígitos. En el caso del formato de fecha corta, la D es minúscula para indicar fecha corta, a diferencia de la D mayúscula con formato de fecha larga. Entonces, esta D minúscula para la función ahora nos devolverá simplemente 2 días, 2 cifras para el mes separadas de la barra de división y otra barra que separará el mes del año, siempre con 4 dígitos. Si queremos crear fechas y horas, podemos pasarle el formato indicando año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracciones de segundo. Cuando queremos especificar un formato de la cadena para el año, indicaremos el año en este formato. 2 para el día, 3 para el mes y 4 para el año. Si queremos especificar solamente formato para el día en formato numérico, el mes en formato nombre y el mes en formato nombre, este es para el día de la semana con su nombre con 3 iniciales. Y este de las 4M es el formato que corresponde al nombre del mes. Entonces tendríamos que el mes indicado es marzo en palabra, el nombre del día por acá y el número del día también, especificando el formato de cadenas para el mes. Marzo, su nombre completo, marzo abreviatura y 3, el equivalente al número del mes consecutivo a partir de enero con 2 decimales. Y el primero sería la cantidad del mes, pero con una sola cifra. También tenemos un formato específico para el día. Nombre del día completo con 4 letras, abreviatura del nombre del día con 3 letras, día, domingo, y el número del día también especificado
con un solo dígito, equivalente a todos los días. Similar para las horas, encontraremos formato de 24 horas, formato de 12 horas, horas del 0 al 12 con dos cifras y la hora del 0 al 12 con una sola cifra. Y si queremos establecer formato para los minutos, minutos con doble cifra y minutos con una sola cifra. Parecido a las horas y los minutos, sobre todo los minutos, encontramos segundos con doble cifra y segundos con una cifra. Si queremos representar las fracciones de los segundos que están con 4 dígitos, se ponen F 4 veces para la fracción de segundo, 3 veces F para la fracción de segundo con 3 dígitos, 2 Fs para la fracción de segundo con 2 dígitos y una F para la cifra correspondiente a la décima de la fracción. Décima, décima y centésima. Aquí tenemos la unidad, décima, unidad y décima, unidad, décima y centésima, unidad, décima, centésima y milésima de la fracción de segundo. Y el formato de la misma salida, pero sin ceros, se pone con F mayúscula. Entonces, una unidad y 2 décimas, una unidad, 2 décimas y 3 centésimas. Y como ya no hay más elementos, una unidad, 2 décimas y 3 centésimas sin ceros para completar la fracción de segundos. También le podemos poner el formato de tiempo a M o PM, indicándolo con una T minúscula o doble T, y devolverá el tiempo del sistema sea AM o PM, con una letra o dos. Y la zona horaria, en este caso, se le pone Z para Time Zone, donde se indica con signo positivo o negativo a partir de el meridiano de Greenwich, según la zona horaria del país. Tenemos 3 Zetas para indicarla con horas y minutos, 2 Zetas solo para indicar horas con 2 dígitos y una Z para indicar con un solo dígito las horas. Otro formato para las cadenas de caracteres son indicando la combinación mes, día, año, con o sin ceros. Entonces, mes, día, año. Esto lo devolverá según el formato que tenga el sistema. Aunque se especifique mes-día, saldrá día-mes por la configuración del sistema operativo. Si tenemos mayúscula, lo que muestra son con 2 dígitos el orden de la fecha. Si combinamos mayúsculas y minúsculas en los parámetros, las 3D dará el nombre del día, las 3M mayúscula el nombre del mes con sus 3 iniciales, una sola D dará el día de la fecha en formato numérico con una sola cifra y 4 letras Y devolverá el año con
4 dígitos. O bien combinamos día, mes, día, año, indicando con 4 letras D que devolverá el día en su nombre completo. El nombre del mes, nombre completo, una sola cifra del día, de la fecha, y 4 dígitos del año. Si queremos combinar entre 2 o 4 dígitos para el año, solo se pondrán 2 letras Y o 4 respectivamente. En el primer caso, solo deberá salir los 2 últimos dígitos y en el segundo caso 4 dígitos, dependiendo de la configuración del sistema. Ahora veamos los ejemplos cuando solo pedimos tiempo corto, cuando pedimos fecha corta, cuando pedimos tiempo largo incluyendo hora, minutos, segundos, cuando pedimos la fecha larga incluyendo el nombre del día, el nombre del mes, la cifra de 2 dígitos de la fecha y el año con 4 dígitos. También se pueden hacer combinaciones entre fecha larga y tiempo corto. O podemos hacer combinaciones de fecha corta y tiempo corto, fecha corta y tiempo largo. Si combinamos solo meses, dará el día y el mes correspondiente a la fecha. Podemos combinar mes y año o podemos extender nombre del día abreviado, día en números, nombre del mes abreviado, año, hora extendido, y también podemos ordenar fecha iniciando primero por el año, mes, día, hora, minuto, segundo y la hora de tiempo universal. Resumiendo, tendremos una D para el día del mes sin cero, no significativo. 2 días es el día del mes con un 0 cuando es de enero a septiembre. Si tenemos 3D, entrará en la pantalla el día de la semana abreviado. 4D son el nombre del día completo. Similar ocurre para M, equivalente a month del mes, solo un dígito, con 2 dígitos para el caso de enero a septiembre y el número completo para octubre, noviembre y diciembre. Podemos abreviar el mes con 3M o el nombre del mes completo con 4M. Después de los días y los meses podemos hacer lo mismo para las horas de 0 a 12, formato de 12 horas sin 0 o con 0 no significativo, la hora sin 0 no significativo en formato de 24 horas o con 0 no significativo. Igual para los minutos, segundos, año y la hora de tiempo universal, combinando para que rellene con 0 cuando sea necesario hasta el minuto del 0 al 9 o el segundo sea del 0 al 9 antes de llegar a las 2 cifras. Igual sucede el año en una cifra, sería el único carácter de la cadena, o año con 2 cifras o año con 4 cifras. Otras conversiones de cadenas son
en sentido contrario o inverso. Esto se hace con la función que se deletrea parse. Float parse necesita como argumento el valor a convertir. Automáticamente encontrará dentro de la cadena un tipo de datos flotante. Si no es correcta, si no se realiza correctamente, habrá una excepción que se puede evitar usando try parse. En el ejemplo, si se convierte 21, si se intenta convertir y la salida está bien, habrá un mensaje en pantalla diciendo que la conversión estuvo correcta. En caso contrario, hubo algún problema de conversión. Ahora podemos convertir cadenas de formato personalizada para números, dando como resultado formato de hora o formato ordenado partiendo del mes, del año, mes, día, separado el tiempo con horas, minutos y segundos en formato de hora militar. También después de haber hecho conversiones entre las cadenas y los tipos de datos, tendremos que practicar con variables, constantes y enumeraciones. Para las variables podemos hacer uso de los tipos de carácter char o string. Char se guardan en 2 bytes, es decir, 16 bits, que se pueden representar hasta 256 caracteres. Los primeros 128 son el ASCII internacional estándar y después siguen otras simbologías. Para las cadenas, el objeto que se utiliza entre comillas dobles. Podemos utilizar caracteres o secuencias de escape como la comilla simple, la alerta, el retorno de carro, las comillas dobles, el backspace, el carácter de tabulación horizontal o vertical, la diagonal invertida, salto de página, hay un carácter nulo o hay un salto de línea o nueva línea. Por ejemplo, iniciemos dos variables de tipo entero, las cuales valen 2 y 3. Usamos el método operación que recibe como argumento las dos variables 2 y 3. Tenemos dos variables de tipo string que valen 2 y 3, pero como cadena de caracteres, y llama al método operación con la cadena 1 y 2. Ahora, cuando llamamos al cliente, creamos un cliente C1 y un cliente C2. Por ejemplo, tenemos la tabla con las variables booleanas y sus operadores lógicos. Los valores de las variables booleanas pueden ser nulo, falso o verdadero, y su combinación lógica. Nulo y nulo devuelve nulo, nulo o nulo es nulo. En el caso de que nulo y verdadero se es nulo, ambos deberán ser verdadero para que sea verdadero, pero en el caso de uno de ellos sea nulo, cualquiera de ellos entonces será verdadero. Y así podemos hacer la comprobación de las tablas de verdad para estas variables booleanas. Gracias y continuaremos en los siguientes videos tutoriales.